Desde que el mundo es mundo y desde que los seres humanos estamos aquí en la Tierra, pues siempre ha existido esa búsqueda o ese descubrimiento de nuevas tierras, de nuevos lugares. Eso, por supuesto, trajo consigo que muchos cambios. Sin embargo, nunca nos hemos preguntado por qué nos fuimos o por qué nos vamos. Pues bien, hoy vamos a estar hablando sobre esto, pero aplicado a la realidad. Quédate, seguimos hablando. Pues bien, buenos días. Estoy camino, como estoy manejando, voy camino de trabajo, o donde trabajo, mejor dicho. Y bueno, como vieron al inicio, al presentar el video, pues estuve conversando sobre quizás el movimiento de masas y por qué nos fuimos o por qué nos vamos de nuestros países. Y bueno, si yo le pregunto eso a quizás en algún momento en el pasado, a los ingleses, a los españoles, a los franceses, quizás portugueses y quizás alguna potencia asiática como Japón, quizás eran en aquellos años, siglos, iban buscando riquezas, conquistando tierras para ampliar su poderío y por supuesto utilizar o quizás adquirir todos los recursos naturales, que en aquel momento era lo que más se buscaba para poder desarrollarse. Sin embargo, bueno, con el transcurso de los años, las personas ya no solamente van quizás buscando riqueza ni buscando economía, vamos buscando muchas veces libertad. Sí, una palabra fuerte, pero ciertamente una libertad que no tenemos en nuestras tierras, en nuestros países. Y esto, bueno, pasa mucho con los cubanos. Cuba es un país que desde el año 59 un tirano tumbó a otro tirano y lejos de traer quizás paz o traer beneficios para el pueblo, lo convirtió en esclavo y lo convirtió en, digamos, en nada, en miseria. Y bueno, si yo le pregunto quizás a algún país a alguien de un país sudamericano, ojo que no sea Venezuela, porque Venezuela también tiene algo parecido a lo que tenemos en Cuba, que es una dictadura. Si le preguntamos a algún país sudamericano por qué emigra o por qué se va de su país, ellos, bueno, van a decir normalmente, ¿no?, buscando una mejoría económica, buscar de alguna forma aquel de mejorar su vida, pero normalmente ellos sí regresan a sus países, bueno, no todos, ¿no?, para con esa economía quizás fomentar algún negocio o algún emprendimiento en sus países. ¿Y por qué se van? Bueno, por esas mismas razones. A veces quizás los gobiernos de turno no dan las oportunidades o no brindan la seguridad en esos países y por eso escapan, buscan la forma de irse para mejorar. Porque bueno, sinceramente en muchos de esos países sí existe el mecanismo económico, sí existe la forma para mejorar su vida. También estudiando y esforzándose, pues se logran muchas cosas en esos países. Eso no es mentira. Sin embargo, por supuesto, el ser humano siempre quiere otra cosa, o aquellos que no tienen acceso a poder graduarse de algo, pues entonces buscan otra forma para mejorar su vida. En el caso de, si le preguntamos entonces a los cubanos ¿por qué se van? Muchas veces hay quizás diferencias en las respuestas, ¿no?
Pero bueno, muchas estamos, muchas de las respuestas estamos de acuerdo de que nos vamos buscando libertad. Libertad en todos los sentidos. Libertad de poder pensar, de poder hablar sin miedo, que es lo que actualmente hay en Cuba. Esa, no sé, persecución a toda persona que logre hablar en contra de ese gobierno, de forma tal de que o bien los ponen presos, se mueren en las cárceles, o bien los hacen irse del país. Otros, por supuesto, quizás puedan decir que vienen a buscar economía aquí. Ok, se respeta, pero el que no logra economía en su país normalmente es porque, por supuesto, no tiene quizás acceso a los medios o quizás el dinero, pero muchos es porque no hay, digamos, una forma quizás normalmente legal para salir adelante, porque todo en ese país, o en Cuba, para mencionarlo, tiene un solo dueño. Y cuando quizás logras prosperar, esa prosperidad se basa en, digamos, en lo que vendría siendo escapar por la parte ilegal, normalmente, ¿no? Y así entonces poder, digamos, avanzar en algo. En ese país, Cuba, normalmente no vamos a poder acceder a los recursos para prosperar o para crear un negocio. A veces sí, con recursos de las personas que están aquí en este país. Pero muchas veces esas personas, cuando ya están allá, digamos, los que van a invertir allá, pues no pueden avanzar mucho, porque una vez que avanzan, el gobierno o la dictadura va a buscar cualquier situación para inmiscuirse, muchas veces quitar el negocio, y bueno, otras hasta también le impugnan casos y hasta van presos, ¿no? Sin embargo, para personas que, bueno, que piensan invertir y tal en Cuba, se les respeta, pero bueno, no es un paso que sería lo mejor. Entonces, por esas razones, muchas personas prefieren irse del país antes de caer preso. Por supuesto, huyendo de una dictadura que nos ha llevado por siglos a vivir como miserables. Miseria total. Y si me preguntan a mí, ¿por qué me fui? Bien, yo quizás era profesional en mi país, allá, trabajé. Sin embargo, vivía con lo que podía y como podía. Además de que, por supuesto, mis pensamientos políticos no estaban a favor de eso que hay allá. Porque es una dictadura, no es ni comunismo ni socialismo, porque no funcionan como tal, señores. Eso no existe en Cuba. Cuba hay otra cosa. Y bueno, ¿qué me llevó? Bueno, me llevó de alguna forma siempre a buscar la manera de escaparme, de irme. Sí, un día fui a trabajar y al otro día ya estaba volando, por así decirlo. Y me escapé buscando esa libertad económica, que de hecho no es que siempre se alcanza, pero bueno, al menos poder trabajar y honradamente y poder acceder a cosas tan simples como comida, como quizás ropa, en otros países. Y también, por supuesto, esa libertad política que ya mencioné. Uno cuando llega, por ejemplo, a Estados Unidos, ya cambia la mentalidad totalmente de lo que uno vio quizás en otros países. Y esto, bueno, aquí te hace pensar un poco más en lo que vendría siendo la libertad. Porque aquí uno se da cuenta de que con un esfuerzo, con una mentalidad fuerte, con una quizás la mirada puesta en un proyecto, puede salir adelante.
En este momento yo no tengo ese proyecto de, digamos, de negocio o de emprendimiento. Vamos a estar claros. Solamente estoy hablando. Quizás mi proyecto ahora mismo viene siendo esto. Hacer algunos videos y que las personas puedan quizás gustarle, quizás no. También apoyar, por supuesto, se acepta ese like. Y bueno, más que todo eso, avanzando en lo que se pueda y llegando o intentando llegar a mejores momentos. Pero, si te pregunto a ti, ¿por qué te fuiste de Cuba? ¿Qué me comentarías? Como conclusión, se puede decir que normalmente salimos buscando libertad. De cualquier manera, es libertad. Ya sea política, que es la principal, porque la política que es la que mueve todo lo demás. Y por supuesto, eso viene concatenado, encadenado con libertad económica y financiera, una mejor vida, por así decirlo. Y eso, señores. Si les ha gustado este video, por supuesto, no olviden de compartirlo, quizás dejarle un like, comenten, hablen, pregunten. Y aquellas personas que viven en otros países, o que son de otros países, mejor dicho, y viven en Estados Unidos, comenten, hablen por qué se fueron. Sin más, he sido yo aquí, yo hago Lázaro. Y nos vemos en el próximo. Estoy haciendo para mí mismo un reto de grabar todos los días un video y publicarlo cuando lo grabo. Vamos a ver si me da tiempo, porque bueno, lleva tiempo. Se les quiere, nos vemos en la próxima aventura.